Buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes del segundo ciclo de la Universidad César Vallejo y en el día de hoy hablaremos sobre una obra que fue rechazada por los editores. Sin embargo, tras la muerte del autor, su esposa lo llegó a publicar años después. Estamos hablando de la obra Colacho Hermanos, la cual fue escrita por nuestro poeta y escritor peruano César Vallejo. Pero antes que nada, ¿quién fue en vida César Abraham Vallejo Mendoza? El autor César Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano considerado entre los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1822 en Santiago de Chubut, departamento de Libertad. Sus padres fueron Francisca de Pablo Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el menor de 11 hermanos. Cursó secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Trabajó como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ya que por problemas económicos no pudo ingresar a la universidad. En la Universidad Nacional de Trujillo se dedicó a estudiar la carrera de letras, graduándose con bachiller en 1915 con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Algunas de las obras más famosas de Vallejo fueron Los helados negros, Trilce, Faba salvaje, Tuxeno, Pacoyunque y Colacho Hermanos. Gran parte de los sucesos de su vida sirvieron de inspiración para la creación y expresión de su arte abstracto. Ahora hablemos un poco de Colacho Hermanos. Colacho Hermanos o Presidente de América es una pieza teatral escrita en 1934, pero fue rechazada por los editores en su época, así que después de la muerte de Vallejo, su esposa Georgette lo publicó en su versión completa en el año 1979. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como ausento la falta de la democracia en el Perú y el servillismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. La sociedad peruana efectivamente pasa en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La inestabilidad social era muy notoria, tanto en la corrupción. La crisis política en 1930 había traído bajo el gobierno del presidente Augusto Leguía y un colapso muy corto se había sucedido en el Perú varios gobernantes. Según Jorge Yangali en el 2018, la postura vallejana es el imperialismo en Colacho Hermanos. No obstante, esta postura no es solo rechazar la presencia gringa en territorio latinoamericano, sino también rechazar toda forma de colonización. La literatura antiimperial latinoamericana tiene que ver con la crítica moral estadounidense, porque esta crítica ha ocultado y ha justificado acciones violentas donde mayormente viene a ser el racismo. Se critican los monopolios yanquis que absorben las economías nacionales. También se critica la ambición expansionista del imperio que opera mediante los contratos de concesión. César Vallejo hace una descripción colonial en donde los dramatis personae son dos hermanos, los hermanos Colacho, que son Acidel y Cordel Colacho. Estos dos hermanos originalmente son albañiles y lo que ellos desean es poder llegar a ser dos grandes comerciantes. Para ello, en lo que ellos se basan es en métodos de engaño a los indígenas de la comunidad de Taque. Los dos hermanos son de origen siervo, pero ellos también viven dentro de la comunidad de Taque y son mestizos, son de madre indígena y de un padre español. Ahora, estos dos hermanos, ¿por qué digo que se aprovechan de los indígenas? Porque ellos intercambiaban sus productos de una pequeña tienda que tenían a cambio de terrenos de los indígenas, además de aprovecharse de ellos en una minería en la cual ellos eran patrones. Los métodos que usaron fueron muy poco honestos y no fueron para nada honrados. Eso es en lo que se resalta la gran ambición de estos dos hermanos. Peculiar en los hermanos Colacho es que fueron dos personas las cuales practicaban valores y sobre todo la ética. Lo único malo y erróneo en ellos eran de que veían la única forma para llegar a ser grandes personas en la vida o de éxito era necesario el arribismo. Ellos empezaron con unos negocios locales en los cuales les iba muy bien, pero gracias a la aparición de las empresas transnacionales, las grandes corporaciones, ellos empezaron a trabajar en el rubro de la minería en la localidad de Cotarca.
Cuando por primera vez los hermanos Colacho recibieron el cargo de capataces, hicieron de forma tajante la recolección de trabajadores indígenas de la zona para que de esta forma puedan tenerlos tranquilos. Y así fue como los hermanos Colachos compartían la injusticia de ese entonces y eran respaldados por las autoridades locales, que a pesar de ser conscientes del abuso que se cometía, buscaban la forma de tapar esta injusticia social por parte de los hermanos Colacho en el sector minero. Kennedy era un norteamericano acriollado y gerente minero de una transversal norteamericana. Este personaje lograba poner a quien él creyera conveniente en cargos políticos de alto rango, para que así estas personas que ocuparan dichos puestos estuvieran a favor de sus intereses políticos. Entre estos cargos tenemos al gobernador de Ataque, el diputado regional y el presidente de la República del Perú, que en un futuro sería ocupado por uno de los hermanos Colacho, quien sería Cordel Colacho. Kennedy ejercía su poder y su actividad económica imperial, esto sin importarle absolutamente nada la política social. Los hermanos Colacho no solamente eran los patrones de la minería Cotarbar Corporation, sino que también se dedicaban a adquirir propiedades y productos de los indígenas de Taque mediante engaños y atropellos. Un claro ejemplo de ellos fue el trueque que realizaron con una pareja indígena, mediante el cual los hermanos Colacho les entregaban 2 garrafas a cambio de un terreno de trigo. Con el pasar del tiempo y dado los intereses y las necesidades de la transnacional norteamericana, se decide colocar a uno de los hermanos Colacho como presidente de la República, y es así como mediante una campaña política queda como presidente de la República Cordel Colacho. Obviamente él, al ser colocado en ese cargo por la transnacional norteamericana, debe de inclinarse por los intereses estadounidenses y ya no por los nacionales. Sin embargo, él es destituido del cargo de presidente de la República mediante un golpe de Estado que fue encabezado por el general Colón. En conclusión, se trata de una obra nacida y retratada desde la perspectiva marxista del autor, cuyos temas principales son la farsa democrática peruana y el servilismo representativo frente a las fuerzas transnacionales, tanto económicamente como política. Por eso, en su última y más exitosa versión, la visión que el autor tiene es correcta, porque aún exagerando los personajes y el contexto, esta se mueve en los temas principales desde la perspectiva marxista del autor. La verdad dramática. Además, esta obra teatral trata sobre el arribismo en el año 1930, que a pesar de los años este arribismo ha empeorado cada vez más. Efectivamente, esta obra teatral nos enseña que existen personas las cuales avanzan sin importar pisotear a los demás. En la actualidad observamos varios casos parecidos al de la obra. Lastimosamente, la gran mayoría de los arribistas son políticos que desean más poder. Burgueses arribistas que sacan la escalera tras ellos y no dejan subir al pueblo. Así lo menciona Víctor Hugo. Y bien, nos despedimos esperando que esta recopilación de información les haya servido de mucho. Además de darles un importante mensaje de que siempre habrán personas que no les importará pisotear las aspiraciones de los demás con tal de que ellos sigan adelante, ¿no? Y bien, si te gustó el contenido de este video, dale un pulgar arriba. Además de darnos tu opinión acerca sobre esta obra teatral del poeta César Vallejo en la cajita de comentarios. Con nosotros será hasta el siguiente podcast.